¿Ahí se ve bien? Sí. Sí, Sí. sí, doctora. Ok. Entonces, acá sí. Es que ahora estoy en la laptop y es un poquito diferente. Ahí está. Ok, entonces, para el diagnóstico molecular, como para otros diagnósticos, en el caso de los patógenos, que ya lo han visto en otras clases, pues lo más importante es, obviamente, la toma de muestra. Hay que tener una buena toma para poder llegar a un diagnóstico certero. Si desde el inicio la toma no la hacemos correctamente, entonces, pues el diagnóstico, por mejores herramientas moleculares más novedosas, más precisas, más sensibles y específicas, pues no vamos a llegar a un diagnóstico adecuado. Entonces, se necesita tener una buena toma de muestra, y una ventaja que tiene el diagnóstico molecular es que prácticamente se pueden aislar ácidos nucleicos de todas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, el cabello tiene que incluir la raíz para poder hacer aislamiento de ácidos nucleicos, pero prácticamente se pueden tomar muestras de cualquier parte. Podemos hacer diagnóstico a partir de hisopados orofaringios, pueden ser nasofaringios o nasales, pueden ser broncoscopías, lavados de broncoscopías, biopsias de piel, podemos tomar muestras de raspado de mucosa del cérvix, se pueden hacer muestreos a partir de sangre, se pueden aislar de la sangre los leucos y hacer el diagnóstico directamente en los leucocitos, se pueden hacer aislamientos de ácidos nucleicos a partir de muestras con baja celularidad, como es la orina o, por ejemplo, la saliva. Entonces, lo importante para el diagnóstico molecular es que la muestra que vamos a tomar, pues se tome del sitio adecuado. Y para poder saber cuál es el sitio adecuado para el muestreo, pues debemos de conocer sobre la enfermedad y sobre la fisiopatogenia del microorganismo que queremos detectar, de la enfermedad que causa, ¿sí? Porque si es un microorganismo que no causa una infección sistémica, sino infecciones localizadas en un sitio en particular, pues el tratar de aislar al microorganismo en sangre no va a ser de utilidad y vamos a tener falsos negativos, ¿sí? Pero si sabemos que es un virus que cuando está infectando se excreta en orina, por ejemplo, el citomegalovirus, pues entonces sabemos que la orina sería una muestra adecuada si lo que queremos es la detección de citomegalovirus en su fase activa. Por ejemplo, si estamos buscando citomegalovirus como causa de una infección activa y tomamos una muestra de sangre y aislamos los leucocitos, pues vamos a tener que, si sabemos del citomegalovirus, como lo van a ver más adelante en las clases de virología, que el citomegalovirus causa infecciones latentes y se queda de por vida prácticamente en las células del sistema inmunológico. Y entonces, si nosotros hacemos la detección a partir de células aisladas de sangre, pues entonces, imagínense, no vamos a saber si realmente la infección activa que está presentando ese paciente realmente es por citomegalovirus o no, porque en nuestro país el 90% aproximadamente de las personas somos positivas para citomegalovirus. Alguna vez tuvimos la infección y en nuestras células del sistema inmune está presente el virus de manera latente. Por eso es que se debe buscar como infección activa que esté el paciente excretando el virus en orina. Entonces, sí es importante conocer sobre la fisiopatogenia para poder tomar una muestra adecuada. El virus del papiloma ocasiona infecciones localizadas en el cérvix. Si lo buscamos en sangre, no lo vamos a encontrar. Por eso tenemos que hacer una toma de muestra de un raspado de la mucosa del cérvix
para poder buscar o hacer la detección del virus del papiloma. Igual, por ejemplo, para los virus respiratorios, en el caso ahorita del SARS-CoV-2, el hisopado nasofaríngeo es la muestra idónea, así como saliva, para poder hacer la detección de ese virus. Si hacemos una muestra orofaringea o si el hisopado lo hacemos solamente nasal y no llegamos hasta la faringe, pues entonces vamos a tener mayor probabilidad de tener falsos negativos. Entonces, las herramientas moleculares tienen la ventaja de tener una gran sensibilidad y especificidad, y la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, es uno de los métodos más utilizados para el análisis tanto de DNA como de RNA, y generalmente la PCR la vamos a complementar con otros métodos moleculares para llegar al diagnóstico. Esta es una imagen que muestra más o menos lo que ocurre durante la reacción de PCR, en donde tenemos un DNA que funciona como templado, que es el que queremos detectar, que sería, por ejemplo, el DNA del microorganismo que estamos buscando, y en caso de que esté presente, este juego de primers se van a pegar en el sitio complementario de cada una de las cadenas, y después la polimerasa, que es la enzima fundamental en la reacción de PCR, va a amplificar una nueva cadena, tomando como molde la cadena original del microorganismo, para poder ir teniendo entonces múltiples copias de ese templado original. Ese es básicamente el fundamento de la reacción en cadena de la polimerasa. Para lograr esto, pues se hace con cambios de temperatura para ir logrando cada uno de los pasos. ¿Me dice alguien los 3 pasos de la PCR? No me los explique, solamente dígamelos. La que va en el carro, ¿cómo se llama la que va en el carro? ¿Cómo? Sí. ¿Andrea Michel? Sí. No estoy segura, la verdad. Pero No. desactualización de alineamiento y extensión. Ajá, pero no eres Andrea Michel, porque no veo que se mueva tu boca. Es que sí, soy Andrea Michel, pero no tengo la cámara prendida. ¿La prendo? Sí, pero hay una alumna que ve en el carro que se ve el cinturón de seguridad puesto y era ella quien le preguntaba. Pero sí, Andrea Michel, esa es la respuesta correcta. Esos son los 3 pasos de la PCR. Entonces hay que tomar en cuenta que en el diagnóstico molecular puede haber falsos positivos debido a que las técnicas moleculares tienen una alta sensibilidad y especificidad. Hay que tomar en cuenta la integridad del material genético. Si en la muestra no tenemos cuidado y el material genético, ya sea DNA o RNA, se degrada, pues tenemos el riesgo de tener falsos negativos. Que haya contaminación por un mal manejo de la muestra o un mal manejo durante la extracción de los ácidos nucleicos, y entonces eso nos puede llevar a falsos positivos. Que la muestra esté correctamente identificada para darle el diagnóstico al paciente que queremos conocer, porque si estamos buscando un microorganismo en varios pacientes y no tenemos la identificación de la muestra correctamente, podemos confundir diagnósticos. Cuidar el medio ambiente donde se está llevando a cabo toda la reacción molecular para que no haya contaminaciones cruzadas, y tomar en cuenta la presencia de flora normal, ¿sí? Si vamos a buscar no sé, el estafilococo como causa de una infección, pues hay que ser muy cuidadosos de cómo tomamos la muestra, porque sabemos que puede estar como flora normal en la piel. También, en cuanto a integridad del material genético, hay que tomar en cuenta que puede haber degradación del DNA debido a la presencia de DNAsas. Las DNAsas son enzimas que degradan el DNA rompiendo los enlaces de su estructura. Existen de manera natural y nos ayudan a la defensa de patógenos. Actúan durante la apoptosis, por ejemplo, para poder destruir el DNA de la célula que tiene que morir. Y estas enzimas son endonucleasas dependientes de magnesio o de calcio, es decir, que su actividad para degradar el DNA requiere de estos cofactores, ya sea de magnesio o de calcio para que esté presente.
y actúan a un pH ácido de 6.5 o menos. ¿Por qué es importante estas características? Porque si queremos cuidar que la muestra no vaya a ser susceptible de la acción de las DNAsas, pues podemos depletar calcio, magnesio, podemos poner la muestra en un medio mayor, a un pH mayor a 6.5 o a 7 o a 8 para que las DNAsas no actúen y así el DNA del microorganismo se mantenga íntegro. Hay diferentes tipos de DNAsas, estos son las más comunes, la CAD y la DNAsa 2. La lactoferrina también actúa como una DNAsa degradando el DNA. Y se encuentran prácticamente en todos los fluidos corporales, por eso debemos de ser muy cuidadosos. Entonces, para inactivar estas DNAsas hay que hacer la depleción de magnesio, de calcio, utilizando quelantes. Uno de los quelantes que se utiliza con mayor frecuencia es el EDTA. El EDTA es un anticoagulante que se usa en los tubos Vacutainer, donde se toman las muestras de sangre. Por lo tanto, cuando se va a utilizar una muestra de sangre para detección de algún patógeno por PCR, por ejemplo, pues lo recomendable es que la sangre esté en un tubo con anticoagulante que sea a base de DTA para que éste nos ayude a inactivar las DNAsas. Hay que mantener el pH a 7.5 para que no se activen y de preferencia en cuanto se pueda almacenar las muestras a menos 20 para que las DNAsas no puedan funcionar. También otra opción es utilizar especímenes secos para que las DNAsas no tengan posibilidad de actuar. El DNA se puede almacenar a temperatura ambiente hasta por 6 meses si está en condiciones adecuadas y no se va a degradar. Si lo queremos guardar por más tiempo, hay que guardarlo en refrigeración. Y si lo queremos guardar por muchos, muchos años, se tiene que guardar a menos 20 o a menos 80 grados. En cuanto al RNA, este es mucho más susceptible de degradación. Se degrada también por enzimas específicas que degradan RNA, la estructura primaria del RNA, rompen los enlaces y estas enzimas se conocen como RNAsas. Todos los organismos contienen RNAsas y se encargan de eliminar RNA extraño o que ya no se va a utilizar. También actúan estas enzimas durante la maduración del RNA mensajero y del RNA no codificante. Son enzimas que tienen una función fisiológica en nuestras células. Y además se pueden introducir estas RNAsas durante el manejo de la muestra porque se encuentran en muchas, muchas partes. Pueden estar en el medio ambiente incluso, pueden estar en el polen, en el polvo, en la grasa de las huellas dactilares, por eso siempre hay que manejar las muestras también con guantes, no solamente por protección de nosotros, sino para proteger las muestras y no contaminarlas con RNAsas que pueden estar en nuestras manos y después tener falsos negativos porque el RNA estaba degradado. ¿Cómo podemos inactivar las RNAsas? Estas son mucho más difíciles de inactivar que las DNAsas. Hay que utilizar inhibidores y si no tenemos la posibilidad de usar inhibidores, lo que tenemos que hacer es que la muestra una vez que se tome, hay que inmediatamente congelarla, ¿sí? Y tenerla a menos 80 grados, porque hay RNAsas que pueden llegar a tener cierta función a bajas temperaturas, por eso tienen que estar muy, muy, muy congeladas. ¿Qué inhibidores se pueden utilizar? Pues la mayoría de ellos son bastante tóxicos, hay que manejarlos con precaución, como el isotiocianato de guanidina, la formamida, y estos se pueden utilizar para almacenar el RNA por mucho tiempo, me refiero a meses. El punto es que pudieran llegar a interferir con ciertas herramientas moleculares, entonces siempre hay que ser cuidadosos y antes de tomar la muestra, si lo que se busca es aislar RNA, hay que preguntar al laboratorio cuál es el mejor método para la recolección de la muestra. Hay soluciones específicas para almacenar las muestras y poder hacer una extracción correcta de RNA y se venden por las compañías comerciales. El más conocido se llama RNA Later, se escribe RNA Later. Ese es un líquido en el que se pone la muestra y ese tiene la capacidad de inactivar las RNAsas y mantiene el RNA íntegro para poderlo extraer. Entonces es de mucha utilidad porque se puede transportar la muestra hasta el laboratorio, incluso si es un tramo corto, pues se puede llevar a temperatura ambiente.
Los métodos de diagnóstico tenemos de dos tipos. Hay sin amplificación del ácido nucleico o con amplificación del ácido nucleico. No todas las herramientas de diagnóstico molecular dependen de la PCR, de la amplificación del ácido nucleico, porque eso es lo que es la PCR, una herramienta para amplificar el ácido nucleico presente en la muestra. Hay algunos que son sin amplificación, por ejemplo, aquellos que dependen del marcaje del DNA o del RNA con sondas, es decir, fragmentos de nucleótidos que son complementarios al DNA del microorganismo o del RNA del microorganismo, y esas sondas, esos fragmentitos de nucleótidos están marcados con una señal que nos permite observar ese ácido nucleico. Esa señal puede ser un fluoróforo o puede ser una enzima que al ponerle su sustrato genere cierto color y nos permite entonces poder observar el ácido nucleico. Los métodos sin amplificación son los de hibridación in situ, que generalmente usan fluorescencia. Está la técnica de RFLPs, que es para fragmentos de restricción, y el uso de ácidos nucleicos peptídicos. Las sondas que se usan, en vez de que sean de nucleótidos que tienen un esqueleto de fosfatos y pentosas, que sea un esqueleto basado en proteínas. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Y los que son con amplificación, puede ser amplificación de la señal, no necesariamente PCR, sino que la señal que nosotros observamos es la que se va a amplificar, o amplificación del blanco, que aquí sí involucra entonces a la reacción en cadena de la polimerasa. La hibridación in situ básicamente consiste en que tenemos nosotros una célula, vamos a suponer que esta célula está infectada, en este caso, en este ejemplo, por un virus, y que entonces en el núcleo de esa célula vamos a encontrar, o en el citoplasma, en este ejemplo está en el núcleo, vamos a encontrar el ácido nucleico viral. Entonces, si nosotros queremos saber si esta célula tiene o no el DNA viral en el núcleo porque está infectada, lo que vamos a hacer es calentar para que estas cadenas se separen, y eso va a ayudar entonces a que se desnaturalice el DNA, se separen las dos hebras, y vamos a agregar una sonda que es un fragmento pequeño de nucleótidos que son complementarios al DNA del virus, y solamente al DNA del virus, no al resto del genoma de esa célula, para que entonces sea muy, muy específico el método de diagnóstico. Esta sonda además está marcada, si se fijan aquí, con biotina, entonces se agrega ahí al medio donde se tienen las células en suspensión, o pueden ser células que estén fijas en una laminilla. Si está ahí el DNA viral, la sonda se va a pegar por complementariedad bajando la temperatura, y después vamos a agregar el sustrato de la biotina para que entonces haya una reacción y esta célula infectada va a cambiar de color, y nosotros lo podemos observar en el microscopio para poder ver cuáles son las células que cambiaron de color, y esas serían las células infectadas, y si las observamos quiere decir que el paciente está infectado entonces por ese virus. ¿Dudas? Ok, entonces este método es el que estamos viendo en esta imagen, es el de la hibridación in situ. La más utilizada es FISH, que es esta de la izquierda, que es la detección con sondas fluorescentes, y de este lado estamos viendo otro tipo de hibridación in situ, que es la inmunohistoquímica, ¿sí? Entonces, en este caso, la inmunohistoquímica es cuando se utilizan anticuerpos contra el virus, y entonces sería más una prueba serológica. ¿Se te trabó? No, que si te urge prenderlo. La clase. ¿Podrían cerrar los micrófonos, por favor? Pero pues, se pueden utilizar sondas que tengan entonces una enzima pegada y luego agregar el sustrato y que genere color, como se está observando aquí. Y en este caso la sonda está marcada con una molécula fluorescente, y podemos observar entonces la positividad de la célula con estos puntitos que se ven aquí como rositas. En azul vemos el núcleo porque se tiñe con una sustancia específica para los núcleos que se llama DAPI,
Y la sonda está marcada entonces con un fluoróforo que vamos a observar con un microscopio especial de fluorescencia para ver si es positiva para la infección. Las ondas son específicas contra el genoma del microorganismo que buscamos, en este ejemplo, para, por ejemplo, citomegalovirus o VPH. ¿Ok? ¿Dudas de la hibridación in situ? Doctora, la sonda entonces siempre está marcada con biotina y esa es la que se une a la tinción fluorescente. No, una cosa es la fluorescencia y otra cosa es la biotina. Las moléculas fluorescentes son otras, si quieren, eso lo pueden ustedes buscar por su cuenta. Está FITSI, está ficoeritrina, hay diferentes moléculas que son fluorescentes como tal y que se pueden observar en un microscopio de fluorescencia. Y hay otras moléculas que lo que hacen es, como la biotina, se le agrega la streptavidina y luego se agrega un reactivo más que lo que va a hacer es que cuando funciona ese método como enzimático, genera color. Ese es el resultado de la reacción enzimática. Y entonces se va a observar con una mancha color café cuando da positivo, ¿sí? Entonces, uno es cuando se usan moléculas fluorescentes y otros que son cromógenos, que al momento de llevar a cabo la reacción generan un color. Ok, gracias. Pero en el caso de FISH, siempre es por detección de fluorescencia. Doctora. ¿Sí? ¿Las ondas tienen algún tamaño máximo? Sí, generalmente deben de ser más o menos como de 18 nucleótidos. No deben de ser muy grandes para que también no vaya a ser difícil que se unan al DNA. Mientras más grandes sean, más difícil es que se vayan a pegar. Pero también si son muy chiquitas, entonces pueden ser inespecíficas y por cambios pequeños en la temperatura, entonces se pueden ir a pegar en zonas que no son específicas del virus. Entonces sí tienen que ser más o menos como de unos 18 nucleótidos. Ok, ¿y se usa alguna parte específica del genoma del patógeno? O sea, para hacer la sonda. Sí, una que no se repita en ningún otro patógeno. Entonces tenemos que estudiar la secuencia de nucleótidos del patógeno y compararla con las de otros patógenos para ver regiones que solo sean de ese patógeno en particular, para que entonces la sonda sea específica de ese patógeno. Si usamos una región que es, no sé, por ejemplo, de algún gen que es muy conservado a lo largo de la evolución de ese patógeno, puede ser que esa región se comparta con virus de la misma familia o primos o por ahí cercanos, ¿no? Y entonces esa sonda no serviría específicamente para ese patógeno. Pero pues entonces una mutación puede alterar los resultados, ¿no? O sea, ¿o qué tan común hace eso? Eso va a depender del patógeno que buscas. Hay patógenos que son sumamente conservados, que la tasa de mutación es muy baja, como por ejemplo en las bacterias, pues las tasas de mutaciones son bajas. Y hay regiones que son mucho más dinámicas en cuanto a su evolución y hay regiones que son más conservadas. Entonces, por ejemplo, para la detección puedes usar, no sé, el gen de la polimerasa, en el caso de algunos virus, porque sabes que va a ser difícil que ahí ocurran mutaciones. En cambio, si utilizas, no sé, el gen que codifica para proteínas de superficie, como están bajo presión selectiva del sistema inmunológico, esas sí pueden tener mayor variabilidad en su secuencia de nucleótidos. Entonces, puedes hacer a lo mejor 2 PCRs, una genérica que te ayude a identificar todo el grupo de la familia y luego una específica nada más para la identificación del tipo de virus o patógeno que tú buscas, dependiendo qué tanta variabilidad encuentres en el genoma del virus y qué tanto sepas que evoluciona en cuanto a su secuencia de nucleótidos. Entonces, sí es necesario conocer bastante sobre el genoma del virus, que era lo que les decía en las primeras diapositivas el día de ayer. Ok. Muchas Entonces, gracias. Sí, de nada, hay que buscar estrategias para que la herramienta realmente sea de utilidad. Entonces,
cuando pidan la detección de un patógeno, háganlo en laboratorios que realmente tengan experiencia en el diagnóstico molecular de enfermedades, en la biología molecular, que estén certificados, que estén aprobados por organismos ya sean nacionales y que utilicen kits de diagnóstico clínico que estén validados. De acuerdo. Ok, entonces esta es la base de la hibridación, el fundamento. Entonces las sondas, el método puede variar en cuanto a la matriz que se utilice y si lo que tenemos fijo en esa matriz son las sondas o si lo hacemos en suspensión. O puede ser que lo que tengamos en esa matriz fijo sea el microorganismo y la sonda esté en suspensión. Eso puede variar en cada uno de los métodos, dependiendo cuál se esté utilizando, pero el fundamento es el mismo. La sonda se va a pegar al ácido nucleico que nosotros estamos buscando y se va a agregar después un sustrato, que ese sustrato va a generar color. O puede ser que la misma sonda ya traiga pegado el fluoróforo. Entonces, en este otro ejemplo, estamos viendo una hibridación enzimática. Entonces, aquí estamos viendo células en una laminilla. Sobre la laminilla se agrega el líquido que contiene las sondas y después, esas sondas están marcadas con biotinas. Y después se puede usar un conjugado con avidina y peroxidasa que está unida a esta enzima peroxidasa y se agrega el sustrato para que genere color. Y entonces todas las células que vemos así coloreadas de este tono son positivas para, en este caso, citomegalovirus, porque las sondas que se usan son específicas, complementarias contra el genoma del CMV. Otra técnica que es sin amplificación es RFLPs, que es el corte por enzimas de restricción. Son nucleasas, como lo que veíamos de las DNAsas, tienen la capacidad de cortar el DNA en sus dos cadenas y separarlo en diferentes fragmentos, dependiendo qué tantas veces esté la secuencia que las enzimas reconocen. Por su cuenta les voy a pedir que lean lo que son las enzimas de restricción. En el libro, en el Murray no viene así muy específico cómo funcionan. Pueden buscarlo en libros de biología molecular y ya si tienen dudas me mandan un correo para resolverlas, porque si no nos vamos a tardar mucho. Pero esta técnica de RFLPs nos sirve para identificar a los patógenos de acuerdo a una huella genética que es particular de cada patógeno. El DNA se fragmenta por estas enzimas de restricción que les digo y el producto de esa fragmentación se analiza en un gel de agarosa o de acrilamida para ver el patrón de bandeo que se genera después del DNA ser cortado varias veces por la enzima. Cada patógeno tendrá patrones diferentes y si vemos que estas muestras tienen todas el mismo patrón, quiere decir que todas estas muestras, cada una de un carril, están infectadas por el mismo patógeno y en cambio aquí hay una muestra que está infectada por un patógeno distinto porque el patrón de bandeo es diferente. Lo mismo aquí, ¿se fijan? Y lo mismo en este carril. Los demás son el mismo patógeno porque tienen el mismo patrón de bandeo con el corte por enzimas de restricción. Entonces, es un marcador molecular que originalmente se usaba para hacer mapeo genético, para identificación de individuos y pruebas de paternidad. Se utilizó por primera vez en 1980, creo que ustedes todavía ni nacían, ¿verdad, criatura? Todavía. Entonces, lo que hay que hacer es observar diferencias en el tamaño y número de fragmentos. El tamaño, los fragmentos más grandes se quedan atrapados más arriba y los pequeños pueden migrar más rápido y quedan hasta abajo en el gel de agarosa poliacrilamida. Entonces se ven las diferencias en el número y tamaño de los fragmentos que se generan después del corte con las enzimas de restricción y va a haber una variación de acuerdo a cambio en la secuencia de nucleótidos entre los sitios de restricción, o sea, los sitios de reconocimiento de los RFLPs. Entonces, es todo podría darles toda una clase sobre RFLPs, pero sí, a lo mejor si ustedes tienen dudas,
en particular sobre la técnica, resuelvo mejor las dudas y así no nos tardamos tanto tiempo. Las enzimas reconocen más o menos de 4 a 6 pares de bases de nucleótidos, regiones muy pequeñas, y cada enzima tiene un sitio de reconocimiento diferente entre ellas, y hay muchísimas enzimas de restricción y se compran en las compañías comerciales. Estas fueron conocidas inicialmente en bacterias y ya de ahí se han ido sintetizando en los laboratorios para venderlas y se pueden usar entonces para el diagnóstico molecular. Y estos sitios de restricción ocurren de manera natural en el DNA, tanto de patógenos como en nuestro DNA, de manera aleatoria. Entonces lo que se hace es que el DNA que se extrae de la muestra se expone o se pone a incubar con las enzimas de restricción a la temperatura necesaria para la enzima, depende cuál estemos usando, y entonces se deja actuar por un tiempo y después esa reacción se corre en un gel para ver el patrón de restricción. Entonces supongamos que tenemos aquí el DNA de algún microorganismo que estamos buscando y lo ponemos a digerir con esta enzima en particular que está en este ejemplo que se llama PST1, y si esta bacteria es la que estamos buscando, resulta que en particular su genoma tiene 3 sitios de reconocimiento para esta enzima. Por lo tanto, si hace 3 cortes, la molécula pues va a quedar dividida en 4 fragmentos, como se ve aquí abajo, A, B, C y D. Cada uno va a ser de tamaño diferente, depende de dónde estaba el sitio de reconocimiento por la enzima. Y si esta reacción de aquí la ponemos a correr en un gel de agarosa, entonces siempre hay que correr en un carril el DNA sin cortar y luego en otro carril el DNA después de haberlo sometido a corte con la enzima, y vamos a ver entonces este patrón de restricción. Y de esa manera podemos nosotros ver si es o no el patógeno que estábamos buscando. Claro que no se observan bandas así, solamente 4 o 3, no, porque como estamos poniendo todo el genoma que aislamos, generalmente son geles complejos en donde se observa un patrón de bandeo así como lo estamos viendo aquí, a veces incluso mucho más bandas. Entonces, se pueden usar diferentes enzimas. Aquí, por ejemplo, se está usando la enzima BAM-H1. En este genoma en particular, en este ejemplo, solamente hay un sitio de reconocimiento, por lo tanto, se generan 2 fragmentos y el patrón característico de esta bacteria o de este microorganismo, pues sería el observar 2 bandas después de ponerlo a corte con esta enzima de restricción. Aquí tenemos otro ejemplo de usar combinación de enzimas para ver patrones y poder ir distinguiendo entre diferentes patógenos. Hay que tomar en cuenta que las bacterias tienen un genoma circular. Entonces, cuando sometemos un genoma circular a cortes con enzimas de restricción, es un poco diferente a cuando lo hacemos con un DNA lineal. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, este genoma circular, si lo sometemos a corte con la enzima BAM-H1, va a cortar una sola vez. ¿Y qué es lo que va a hacer este corte? Pues linearizar el DNA y vamos a observar entonces una sola banda del tamaño de todo este DNA, que son 4 kilobases. Si lo metemos este DNA circular a corte con la enzima SHO1, que tiene 2 sitios de reconocimiento, entonces una lo va a linearizar, el otro va a cortar, y entonces vamos a tener este fragmento de aquí y este fragmento de acá, ¿se fijan? Uno de 2.8 y uno de 1.2 kilobases. Y la suma de este más este son las 4 kilobases del total del DNA de esta bacteria. ¿Dudas hasta aquí? Disculpa, doctora. ¿Podría repetir lo del SHO1? Sí. SHO1, esta enzima, tiene este DNA bacteriano que está representado en este dibujito, tiene 2 sitios de reconocimiento para corte por la enzima SHO1, uno en este lugar y otro en este lugar. Entonces, si este DNA lo ponemos a incubar con la enzima SHO1, la enzima va a cortar 1 y 2 veces. Por lo tanto, va a generar este fragmento de acá arriba, que es de 2.8 kilobases, y este fragmento pequeño de aquí abajo, que es de 1.2 kilobases. Cuando corremos esa reacción en un gel de electroforesis, vamos a observar entonces 2 bandas.
Si fuera un DNA de otra bacteria, que en vez de 2 sitios de reconocimiento por SHO-1 tuviera solamente un sitio, entonces observaríamos solamente una banda de 4 kilobases. Y así podemos saber si se trata o no del patógeno que buscamos. Para esto necesitamos conocer, tener la información del DNA del patógeno que buscamos. No podemos ir a ciegas. Ok, muchas gracias. Aparte, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un DNA lineal de doble cadena que se sometió a corte con esta enzima de restricción que se llama BGL2. Este DNA en particular tiene 2 sitios de reconocimiento para poder cortar el DNA. Por lo tanto, este DNA se divide en 3 fragmentos después de haberlo sometido a corte con la enzima. El fragmento A, B y C. Si este DNA no fuera de este patógeno y fuera de otro patógeno o no estuviera, si no estuviera no observaríamos nada, pero si fuera de otro patógeno, no sé, en vez de influenza A, influenza B, vamos a suponer que influenza B tiene una secuencia diferente justo en esta región y entonces influenza B solamente tiene un sitio de reconocimiento para la enzima BGL2. Entonces, el uso de esta técnica nos puede ayudar a diferenciar, en este ejemplo que yo les estoy diciendo, entre influenza A o influenza B. Si fuera influenza A, cuando hacemos el corte, veríamos este patrón de 3 bandas que vemos aquí en este dibujito de este esquema de gel de electroforesis. Y si fuera influenza B, veríamos un patrón como el de al lado, donde veríamos la banda pequeña que corresponde al producto A, y la suma de B más C, porque no hubo corte, porque es influenza B. ¿Me siguen todos? Sí. Sí. ¿Ricardo? Doctora, entonces, ¿los patrones de todas las enfermedades están como en una base de datos o cómo le hacen le hacen los especialistas para comparar qué patógeno? No están en una base de datos. O sea, los biólogos moleculares lo que hacemos es hacer un análisis del genoma. Lo que sí está en bases de datos públicas son los genomas de los microorganismos, prácticamente de todos. Ya hasta el de SARS-CoV-2 ya está en bases de datos públicas. En la que más utilizamos los biólogos moleculares es la de NCBI. Ahí está una sección. Ay, pues se me va a acabar el tiempo, niños, pero es que esto me encanta. Miren. Tips. Dejar de compartir. Y ahora compartir. Ya, ¿dónde está? Aquí está. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Le ponen NCBI. Y aquí en All Databases se van a Nucleotide. ¿Sí me siguen, verdad? Sí. Sí, doctora. Y luego, ya que está en Nucleotide, le ponen el microorganismo que quieren buscar. No sé. SARS-CoV-2. Le dan Enter. Y entonces les va a salir aquí las diferentes secuencias que se han publicado de este virus. Por ejemplo, aquí están viendo una de 29.600 pares de bases lineal del RNA. Entonces, seguramente este es el genoma completo. Y aquí lo que hacen es meterse, le ponen que lo quieren en FASTA, que es un formato
que utilizamos los biólogos moleculares y les da aquí la secuencia, ¿se fijan? De nucleótidos. Entonces, esta la pueden descargar, los 29,000 y pico pares de bases, bueno, nucleótidos, y luego con esta trabajar para diseñar primers, para compararla con otros coronavirus y ver en dónde son iguales y en qué regiones son diferentes, y así poder diseñar los primers o las ondas en las regiones que se deben de utilizar. Esto sí es público. ¿Más dudas? Sí, gracias. Ok. Esta es la otra técnica sin amplificación, en donde las ondas, en vez de tener un esqueleto de pentosas y fosfatos, como las ondas que estábamos viendo, se mandan sintetizar sondas que tienen un esqueleto proteico, ¿se fijan? Que tienen aquí diferencias. Acuérdense que los ácidos nucleicos son ricos en fosfato y en cambio las proteínas tienen un esqueleto distinto, entonces se mandan a hacer estas sondas y la ventaja es que estas sondas son libres de carga, aumenta esto su hidrofobicidad y entonces entran de manera más efectiva dentro de las bacterias. En este ejemplo no es una bacteria, aquí para lo que se está usando esta técnica es para diferenciar entre cepas de cándida, que es una levadura, un hongo. Entonces, pues en un cultivo de cándida no podemos diferenciar si es albicans, si es tropicalis o si es glabrata, y es importante en ocasiones en la clínica para poder iniciar el tratamiento. Entonces, con este kit es muy sencillo porque se hace el crecimiento en cultivo de la levadura, sabemos que es cándida, y luego agregamos el juego de las sondas. Cada sonda está marcada con un fluoróforo distinto, se fijan, uno es rojo, otro es verde y otro es amarillo. Y entonces, si estas levaduras de aquí, no sé, corresponden a Candida albicans, entonces la sonda que se va a poder pegar va a ser la sonda con el fluoróforo verde. Y cuando le veamos al microscopio de fluorescencia, vamos a ver las colonias de la levadura de color verde en el microscopio de fluorescencia, y así vamos a poder distinguir si es cualquiera de las tres tipos de cándida, ¿sí? Entonces, acuérdense que también tenemos las técnicas con amplificación, puede ser amplificación de señal o amplificación del blanco. De amplificación de señal está la captura de híbridos, era una técnica que se utilizaba mucho para la detección de BPH, en la actualidad ya prácticamente no se utiliza, pero en lo que consistía era en unir por complementariedad también, una sonda de RNA al DNA del virus. Entonces se ponían en un tubito a hibridar. Claro, hay que hacer cambios de temperatura, etcétera, para que se puedan hibridar el DNA del virus con el RNA de la sonda. Y después de eso se utilizaba anticuerpos que son específicos contra estructuras híbridas, que son de cadenas de DNA y RNA. Entonces, si estaban presentes estas estructuras híbridas, los anticuerpos los atrapaban, luego se usaba un anticuerpo secundario que generaba color y se pegaba ahí, y lo que veíamos en la reacción era un cambio de coloración. Si desde el inicio no estaba el DNA del virus del papiloma, las sondas de RNA no se podían pegar, los anticuerpos específicos no podían detener ninguna estructura híbrida entre DNA y RNA porque no existía, y estos anticuerpos secundarios no tenían a dónde pegar si no había cambio de coloración, y de esa manera se podía detectar si había o no virus del papiloma. Es una técnica obviamente cualitativa. Pero bueno, ya no se utiliza esta técnica, se usaba mucho para BPH, y aquí entonces lo que era amplificación de la señal, porque lo que se utilizaba era este anticuerpo secundario. Si se fijan, en ningún momento se amplificó el DNA del BPH.
claro que las técnicas pues mucho más sensibles y específicas son las que involucran amplificación del blanco, porque nos permiten aumentar la cantidad de material genético que queremos estudiar y se basan en la detección y replicación selectiva de una porción específica del genoma de un organismo. Está la PCR, que es la base de la amplificación del DNA, la reacción en cadena de la polimerasa, tiene una alta sensibilidad, alta especificidad y es un método muy rápido para poder hacer la detección de microorganismos. Y es una técnica muy versátil, tiene varias variantes como la RT-PCR, que es la retrotranscripción acoplada a la PCR, que nos va a servir para la detección de microorganismos que tienen genoma a base de RNA, como por ejemplo algunos virus. Primero se hace la retrotranscripción con una enzima retrotranscriptasa para tener el DNA complementario y ese DNA complementario se usa como molde para la PCR. Está la PCR acoplada a RFLPs, entonces podemos amplificar primero una región del genoma bacteriano y luego esa región meterla a incubar con enzimas de restricción para ver el patrón de bandeo de una porción nada más del genoma y no de todo el genoma bacteriano, porque hay bacterias con genomas muy grandes. Está la PCR anidada, la PCR multiplex y la PCR en tiempo real, que se abrevia como qPCR, que es la que tiene mucho mayor sensibilidad y especificidad y además nos permite que la PCR sea cuantitativa, porque la PCR tradicional o convencional es una PCR cualitativa nada más, pero la PCR en tiempo real sí nos permite cuantificar. Aquí está entonces la imagen de cómo se lleva a cabo, qué es lo que ocurre durante la PCR. Tenemos el DNA templado en caso de que esté presente el microorganismo y se somete a diferentes cambios de temperatura en un equipo que se llama termociclador. Entonces el termociclador primero aumenta la temperatura para que estas cadenas se separen y sirvan de molde para que se peguen después en un segundo paso los primers y después se lleve a cabo la replicación de las cadenas. Entonces, después del primer ciclo vamos a tener en vez de una copia, 2 copias ya de ese genoma. En el segundo ciclo vamos a tener 4. En el tercer ciclo, 2, 4, 6, 8. Y así va a ser una amplificación exponencial en cada ciclo. Y más o menos son entre 30 y 35 ciclos los que se llevan por PCR. Claro, no podemos observar a simple vista el DNA que se amplificó, tenemos que hacer una electroforesis en un gel de agarosa y ese gel debe de tener bromuro de tidio. El bromuro de tidio es un intercalante del DNA y además tiene la capacidad de fluorecer cuando lo excitamos con luz ultravioleta. Entonces todo el DNA que esté ahí, que haya corrido en el gel, se intercala con el bromuro y cuando lo exponemos a la luz ultravioleta podemos observar el DNA con este colorcito brillante y entonces podemos saber cuál es el patrón de bandeo o si fue positivo para la PCR se va a observar una banda, etc. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. También la PCR se puede acoplar hibridación. Entonces, primero hacemos una PCR y el fragmento que se amplificó se incuba entonces con sondas. En este ejemplo que les puse aquí, la matriz es esta tira que se ve aquí larguita de nitrocelulosa. Y esta tira de nitrocelulosa, la compañía que la fabricó, en cada región aquí, en diferentes puntos, aquí hay algunos que se ven de color, pero en donde no se ve color también hay líneas que tienen sondas específicas contra alguna región del microorganismo que buscamos. Y durante la PCR, los primers que utilizamos para amplificar la región del genoma del microorganismo están marcados con biotina, de tal manera que el producto que amplificamos, que está aquí de color amarillo en el ejemplo, está marcado ese producto amplificado después de que sale de la PCR con biotina, ¿ok? Entonces, se pone a hibridar el producto amplificado con esta tira de nitrocelulosa. Si hay aquí sondas complementarias, el DNA va
el DNA se va a ir a pegar por complementariedad justo en el sitio donde están las ondas adheridas en esa matriz. Después de esa hibridación, lo que vamos a hacer es agregar entonces la streptavidina, que es complementaria a la biotina, y esta streptavidina tiene aquí fosfatasa alcalina, y esto va a dar una reacción que da un color que podemos observar a simple vista. Y en todos los sitios donde se haya pegado este DNA, después de hacer esta reacción, vamos a observar que el sitio donde se hibridó va a cambiar a este colorcito morado. Y por el patrón de positividad podemos saber si está el virus o el patógeno y qué tipo de virus es. ¿De acuerdo? La PCR anidada consiste en hacer 2 rondas de PCR. En la primera hacemos una PCR normal, donde tenemos un DNA con este molde, que es en este caso el DNA del microorganismo. Tenemos un juego de primers o de oligos o sondas que se van a pegar en un sitio específico del genoma de ese microorganismo y van a amplificar un primer producto. A veces es muy poca la cantidad de bacterias o virus que hay en esa muestra y con esta primera PCR no es posible observarlo o detectarlo. Entonces lo que hacemos es hacer una segunda PCR donde el molde de esta segunda PCR no va a ser el genoma que extrajimos de la muestra, sino el producto amplificado de la primera PCR. Y entonces los primers de la segunda PCR deben de pegar dentro del fragmento que amplificamos. Y entonces tenemos ahora que si al principio teníamos una copia del DNA que estamos buscando, como usamos el templado, ya vamos a tener como templado en la segunda PCR una mayor cantidad de material genético y va a ser mucho más fácil entonces ahora detectar al microorganismo. Entonces esta PCR anidada puede aumentar la sensibilidad y la especificidad de la PCR convencional de manera muy importante, tanto que puede llegar a ser comparable con la PCR en tiempo real. ¿Ok? No puede ser cuantitativa, sigue siendo cualitativa, pero en sensibilidad y especificidad es igual a la de tiempo real, dependiendo de qué también diseñamos nuestros primers y nuestros 2 PCRs. Entonces, si no tenemos dinero para hacer PCR en tiempo real, una opción es hacer PCR anidada. Pero el problema con la PCR anidada es que como usamos como molde para la segunda PCR el producto de la primera PCR, al abrir el tubo de esta reacción tenemos el riesgo de contaminar otras muestras. Y con una gota minúscula que ni siquiera alcanzamos a ver, que entre en el tubo de la segunda PCR de una muestra que era negativa, o sea que haya contaminación cruzada, es suficiente para que esta PCR nos dé un falso positivo. Entonces, para las anidadas, mucho cuidado con hacerlas porque puede haber contaminación cruzada. Es muy, muy fácil que ocurra. Y está la PCR en tiempo real, que es muy sencilla, es rápida, y se puede analizar la cinética de la reacción en el momento en que se está llevando a cabo la PCR, porque en la pantalla de la computadora nos va apareciendo la amplificación exponencial en caso de que sea positiva. Además, nos da la ventaja de que no hay manipulación del producto amplificado. En la PCR convencional hay que abrir el tubo, tomar la reacción y ponerla en el gel de agarosa. En cambio aquí no, porque en la pantalla se va viendo la amplificación, porque el equipo de PCR en tiempo real tiene un detector láser y va viendo la amplificación por la fluorescencia que se genera en cada ciclo de la PCR. Aquí abajo están los ciclos y aquí arriba se ve la fluorescencia. Y además nos permite cuantificar, nos puede ayudar a tener el dato de número de copias de virus. Se usa, por ejemplo, para la detección de número de copias de VIH, que es muy importante en la enfermedad del SIDA. La PCR en tiempo real más utilizada actualmente es la que usa sondas Tacman. Entonces, se usan los 2 primers original, como lo vimos en la PCR convencional, pero se usa una tercera sonda. Esta sonda, permítanme un segundo. .
¿Hasta ahorita tienen dudas, niños? Sí, en la PCR anidada se ve, o sea, cuando hay contaminación se puede ver si comparamos la primera de la segunda. No, es difícil verlo, pero de esa manera no podríamos verlo. Como sí lo podemos ver, es porque a la hora que haces la electroforesis son demasiadas muestras las que hay positivas. Y luego, incluso algunas veces se ve como un gradiente, o sea, de una banda delgadita y de repente empieza a ser más densa, más gruesa, y entonces se ve que fue pues, contaminación de un tubo hacia otro. Ok, gracias. Entonces les voy a explicar lo de la sonda Tachman. Para la PCR en tiempo real, entonces tenemos los dos primers o sondas originales para hacer la amplificación y tenemos esta tercera sonda que tiene esta característica de en cada extremo tener estas moléculas que están aquí representadas. Una es una molécula fluorescente que está marcada con la letra R y en el extremo 3' de la sonda tiene un quencher, que es una molécula que tiene la capacidad de absorber fluorescencia. Claro que para poder estar absorbiendo la fluorescencia que genera esta molécula deben de estar a cierta distancia una de la otra. Si están a una menor distancia o mayor distancia, el quencher no va a poder absorber la fluorescencia. Este es un fundamento de una técnica que se conoce como técnica o fundamento de Fred. Entonces, lo interesante aquí es que esta sonda entonces debe ser de un tamaño específico para que estén a esa distancia estas dos moléculas y toda esta fluorescencia va a estar siendo absorbida por el quencher. De tal forma que cuando se hace la PCR en tiempo real, se van a unir los primers, la polimerasa va a empezar a formar la nueva cadena en caso de que esté presente el DNA del microorganismo. Además, esta sonda es complementaria a una región que queda al interior de lo que estamos amplificando, ¿sí? Y entonces, la sonda que se pegó a este DNA, esta polimerasa es distinta a la polimerasa convencional que usamos en la PCR tradicionalmente. Esta polimerasa tiene la capacidad de exonucleasa y que cuando se topa con algo frente a ella, un DNA o una sonda ahí frente a ella, tiene la capacidad de digerirla, de romper los enlaces y destruir o desnaturalizar por completo esa sonda, de tal forma que sigue con la amplificación y degrada esta sonda por completo. La degradación de esta sonda Tachman genera que estas dos moléculas ya no estén a la distancia que debían de estar para que el quencher pueda estar absorbiendo la fluorescencia de esta molécula. Por lo tanto, esta fluorescencia queda en el medio y el detector láser del equipo de PCR en tiempo real empieza a detectar la fluorescencia que genera esta molécula. De tal forma que cada que hay una amplificación, aumenta una vez más la fluorescencia y el detector láser lo puede observar y entonces empieza a haber un aumento en la curva, como lo vemos aquí, de fluorescencia. ¿Se fijan? Cada ronda, cada ciclo de la PCR, que son los que están aquí abajo, empieza a aumentar, aumentar, aumentar y eso corresponde al número de sondas que se van degradando y moléculas fluorescentes que se van liberando. ¿Qué pasa si no hay DNA al cual sea complementaria esta sonda porque no está el genoma de la bacteria? Pues que la polimerasa ni siquiera va a poder amplificar, o si amplifica porque es otro microorganismo distinto, la sonda no se pegó y esta fluorescencia no se va a liberar porque el quencher la sigue absorbiendo. Y la última técnica de secuenciación, esta se usa cuando se necesita conocer la secuencia específica del genoma de un microorganismo, por ejemplo, la resistencia a fármacos de la tuberculosis, o cuando se quieren identificar nuevas cepas virales, como fue ahora con el SARS-CoV-2, que se vio que no era ninguno de los coronavirus, no era una secuencia que se pudiera conocer, se logró amplificar y luego se mandó secuenciar y ahora ya se tienen las bases de datos públicas. Y para la secuenciación, los equipos de secuenciación nos generan unas gráficas como estas, que están aquí, que se llaman electroferogramas. Y esto, cada pico corresponde a un nucleótido, de tal manera que podemos conocer entonces la secuencia
uno tras otro de los nucleótidos que corresponde al microorganismo. En el libro, en el Murray, viene la tabla de diferentes técnicas, el propósito principal y en algunos ejemplos clínicos para los cuales se utilizan, para que la revisen, por favor, y la lean por su cuenta. 2, 4, 6, 5. Me quedan 7 diapositivas. ¿Qué clase tienen ahorita? Biología molecular. Ok. ¿Y quién les toca hoy? ¿El doctor Saavedra o el doctor Cristian? El doctor Cristian. Bueno, no, niños. Entonces, mejor en la tarde los busco para ver si hoy en la tarde o mañana en la tarde les doy estas 7 diapositivas. Ya nada más me falta explicarles cómo evitar inhibidores de la PCR y ejemplos característicos que son importantes para preguntas de examen. Entonces, los busco en la tarde o mañana. Ok, gracias, doctora. Y sirve que así respondo dudas que tengan. Sí, gracias. Gracias. Vayan a sus clases. Gracias. Gracias. ¡Ay, la lista! ¡No se desconecten! Conéctense todos otra vez. Díganle a sus compañeros que se conecten porque va a pasar lista. ¿Cómo paso lista, niños? Voy a pasar lista. Díganles que se conecten. No respondo. ¿Cómo paso lista? Mostrar, activar, teclado, finalizar, desactivar. Ya vi que ya se están conectando.